Hay quienes dicen a veces que es difícil analizar el presente, analizar lo contemporáneo, que las luces a veces se enceguecen y que en todo caso la propuesta que quiero hacerles es que cuando uno ilumina un lugar, siempre hay un segundo lugar en el cual hay que mirar y el cual hay que analizar. Mire, en las últimas horas se ha dado una polémica importante en función de algunas definiciones que dio Susana Jiménez. Las compartimos y las analizamos. Mucho mejor de lo que esperaba. Te juro que la veo mejor que lo que esperaba. Yo pensé que no iba a venir gente por la carestía y por lo de las tarjetas. Pero bárbaro. Susana. ¿Cómo? ¿No hay menos argentinos que Yo creo que no. Todos mis deseos son para la Argentina, no son para mí. Son para la Argentina, por favor, que se arregle todo de una vez, que dejen de hablar de la pobreza. Si hay mucha pobreza, que vaya la gente al campo. Nosotros siempre fuimos el granero del mundo. Y bueno, hay que enseñarle a la gente, por ejemplo, a la gente del norte, a plantar, a tener gallinas en el gallinero, qué sé yo, cosas así, de verdad te lo ¿Cómo es el digo. nuevo gobierno de nuestro país? ¿El de nuestro país? Alberto Fernández. Y no lo sé, yo le deseo lo mejor del mundo, yo no soy K, pero le deseo que sea un genio, te digo la verdad. Bueno, ¿por qué ha generado polémica? Mire, por varias razones, pero quizás la principal, digo, porque uno puede echar luz en distintos lugares, pero lo principal tiene que ver con la respuesta que da Susana Jiménez. ¿Qué tiene implícita la respuesta de Susana? ¿Qué tiene implícita la sentencia que lo que referencia es que en el norte hay que enseñarles que la pobreza tiene un componente y que ese componente es la falta de esfuerzo, que ese componente tiene que ver con la falta de dedicación o la falta de apego al trabajo, que tiene que ver con una determinada zona, incluso en el norte del país geográfica, y quizás que evita mirar en algunos otros lugares. Tiene un componente de lo que yo llamo que es la construcción del sentido común. Es muy importante la respuesta que dio Susana Jiménez, porque hay muchísimas personas que terminan tomando esa respuesta como una especie de verdad revelada, como una especie de criterio que lo que construye es sistemáticamente lo que llamamos una subjetividad. Esto es la forma en la cual hay que pensar las cosas, la forma en la que se supone que hay que pensar la pobreza, la forma en la que se supone que hay que pensar la actualidad en la Argentina. Si hacía falta algo era que un senador de la Nación, en este caso Alfredo De Angeli, asistiera y le diera apoyo concreto a lo que fue esta definición de Susana Jiménez, y así opinaba Alfredo De Angeli. Por ahí Susana se expresó más directamente, pero uno que vive en el campo y ve cómo cierran las escuelas en el campo. Yo estoy en la provincia de Entre Ríos, que es una de las provincias que más gente tiene viviendo en el campo en la Argentina. Y ahí, en esa zona no hay tanta pobreza. Yo te puedo asegurar que hay lugares que hay cero desocupación. Entonces más o menos entiendo lo que quiso decir en otras palabras Susana. Bueno, hay lugares que sí, que hay gente con muchas necesidades, pero vos te vas a la costa, ahí el departamento Paraná, donde están los alemanes del Volga principalmente asentados, y ahí no ves la necesidad que ves en las grandes ciudades. Entonces yo creo que acá por ahí se perdió un poco también la cultura del trabajo. Bueno, lo dicho, allí el senador De Angeli, que lo que dice es se ha perdido la cultura del trabajo, respalda las definiciones que daba Susana Jiménez, una Susana Jiménez que lo que hace es estigmatizar la pobreza por un lado, es condicionarla a lo que se supone que es la falta de apego al trabajo, a lo que se supone que es la ignorancia en definitiva, y sobre todas las cosas que la referencia a una zona puntual del país. Mire, lo que quiero decirles es que implícitamente uno podría hablar del cinismo en los términos en los cuales lo conocemos y aplica perfectamente para los dos referentes que acabamos de escuchar, pero yo prefiero, como le decía antes, echar luz sobre la segunda de las variantes, que es quizás la más importante, que es qué tiene implícito adentro una definición como la que daba recién De Angeli o como la que daba Susana Jiménez. Y lo que tiene implícito es el concepto de meritocracia.
que aquel que se esfuerza es el que va a merecer, en este caso, algún tipo de bienestar, y que aquel que no se esfuerza no lo tiene, en todo caso, como un ingreso, como algo valorativo, y no lo tiene al punto tal de que no lo merece. Y quizás está dando por sentado que hay cuestiones que obviamente tenemos que remarcar. Por ejemplo, la meritocracia lo que dice es que se le da poder a aquel que tiene el merecimiento, por eso significa kratos, significa justamente poder, y que en todo caso los derechos son para aquel que los merece. Y la pregunta es, ¿cuál es el valor que uno puede establecer sobre ese merecimiento? ¿Cuál es, en todo caso, la escala de valores que le vamos a asignar a un esfuerzo que obviamente está en clave individual? Y esto hay que rechazarlo, esto hay que repudiarlo totalmente, porque quizás el primero de los conceptos que seguramente nadie le va a decir, pero que usted tiene que saber, es que, por supuesto, en la sociedad argentina no todos arrancamos del mismo lugar, que no hay una igualdad de plano, y que en todo caso, si lo que se va a hacer es, uno dice, aplicar algún tipo de escala, aplicar algún tipo de valoración en torno a lo que es un esfuerzo, que en todo caso la meritocracia sea aquel concepto que va a terminar rigiendo en los destinos de cada uno de los argentinos, lo que también hay que decir es que esa meritocracia no tiene ninguna aplicación que rebalsa directamente cuando uno analiza que en la Argentina no hay igualdad, como en ninguna parte del mundo la hay, y que no todos en la sociedad arrancan de la misma manera, que hay algunos que son aventajados en términos de la salud, de la educación que tienen, del acceso a un determinado consumo cultural, y que hay otros argentinos que no tienen esas facilidades, que no tienen esa suerte, que no tuvieron esa ventaja, y que en todo caso lo que hacen es sufrir este tipo de razonamientos, este tipo de construcción del sentido común, de que la pobreza tiene que ver con la falta de dedicación al trabajo, de que si uno es pobre es porque no se ha esforzado lo suficiente, y que en todo caso que el que te lo dice sea alguien que se supone que se esforzó y que en función de su propio esfuerzo y de nada, absolutamente nada más, ha llegado a tener lo que tiene o ha llegado a merecer lo que se supone que mereció en algún momento. Bueno, esto es una falacia absoluta, y por eso entonces es repudiable la definición que daba Susana Jiménez, porque detrás del concepto lo que se esconde es el concepto de meritocracia, y porque obviamente la meritocracia no puede ser aplicada en la Argentina. ¿Por qué? Bueno, porque está claro que está solapando la responsabilidad que tiene todo Estado, y en este caso no se lo menciona, fíjese qué casualidad, se menciona la cuestión individual, la cuestión del apego al trabajo, pero no se menciona cuáles son las falencias que puede tener un Estado, o en todo caso que la responsabilidad del Estado es darle a todo y cada uno de los argentinos las mismas posibilidades para desarrollarse. Solo así uno podría hablar de meritocracia. Solo así uno podría atreverse a hacer alguna definición como la que hacía Susana Jiménez. Solamente así, teniendo presente que en la Argentina hay igualdad de oportunidades o que en la Argentina no hay desigualdad. Y sin embargo la evidencia es que cada vez en mayor cantidad de países en el mundo, pero también en la Argentina, la desigualdad es más importante. Si hubiese meritocracia, se supone que la desigualdad tendría que ser menor. Como no la hay, porque por supuesto no existe y por supuesto es una falacia, en la Argentina y en otras partes del mundo la desigualdad ha crecido de una forma realmente importantísima.